Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador La Mula a otra videoentrevista, y esta vez vamos a tocar un tema que varios me han estado preguntando: cómo Michi se hace la tarifa eléctrica, cómo, dónde me puedo quejar, tengo derecho al piteo, qué pasa si hay un apagón, en dónde hago mi escándalo para que no me hagan caso, y si encima de ese tiempo me van a cobrar. Así que prendimos la batiseñal y apareció Margaret Matos de Perú Young Energy Professionals, que realmente nos están ayudando a entender mucho este mundo de la energía de una forma sencilla. Así que bienvenida, Margaret, Mujeres al Poder. Así que me gusta tener unas mujeres en una industria tan compleja como esta, para que nos puedan explicar a todos quién fija la tarifa de electricidad y cómo es este mercado, porque somos como consumidores medio pasivos. Prendo la luz y no sé cómo llegó. Coméntame cómo es esto, cómo llega la electricidad a mi casa y quién fija la tarifa. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar a ver estos temas que para algunos puede ser un poco esotérico, sí, pero que es importante conocer para poder nosotros ejercer nuestros derechos como consumidores. Entonces, para responder a tu pregunta de quién fija la tarifa de electricidad, como tú decías, creo que es importante que primero conozcamos cómo es que llega la electricidad a nuestras casas. Porque de hecho, yo recuerdo mucho que antes de empezar a ver estos temas, hace ya varios años, yo simplemente sabía que prendía el interruptor y tenía energía eléctrica, o necesitaba algún electrodoméstico y la energía eléctrica estaba en mi casa, pero nunca me puse a pensar más allá de ver el poste de luz en la calle, qué pasaba. Y de hecho te traigo... Sí. A la boleta de pago que dice Luz del Sur y del Norte, y ahí quedé, pero... Y ahí quedó. Entonces yo decía, bueno, pues debe ser el distribuidor de la zona, que en Lima es, como decías, Luz del Sur o Enel, quien se encarga de todo. Más allá no me importaba. Pero justo te traigo una primera imagen que explica cómo es el mercado eléctrico y cuáles son los agentes importantes, porque es importante saber esto para entender cómo es que nosotros pagamos, cuál es la tarifa de electricidad. Entonces, en esta primera imagen, que es elaborada por el COES, que es el operador del Sistema Interconectado Nacional, podemos ver primero las fuentes de energía. Y también esto también está muy de moda, decir energías limpias, las energías renovables. Vamos a ver primero, vamos por partes. Entonces, en las fuentes de generación de energía hay diversas. Renovables y no renovables es una categorización. Las renovables quiere decir que son todos aquellos recursos que se van renovando en el tiempo. Y dentro de este tipo de tecnologías tenemos a las centrales hidroeléctricas, que utilizan el agua, que puede ser de pasada, cuando, digamos, es un río que transcurre el caudal, o pueden ser también embalsada, ¿no? Que tienen grandes embalses, como lo tenemos en el complejo de Mantaro, y se encarga de producir energía eléctrica con esta fuente de energía hídrica. Tenemos también que vemos una represa grande donde está una represa grande. Es lo que me genera la energía. Exacto. Ahora, eso va a tener sus complejidades, porque de hecho es mejor cuando tú tienes el agua embalsada, porque tú, el operador en realidad del COES, va a poder decirle a esta central, oye, produce más energía. ¿Y cómo va a producir más energía? Tienen que abrir más la compuerta para que pase más agua, ¿no? Más o menos así. Y este concepto es muy importante, el que has anotado, Cristina, porque este concepto es de la gestionabilidad. Y la gestionabilidad es muy importante cuando empezamos a hablar de energías limpias, porque claro, esto lo podemos hacer con el agua embalsada, pero podríamos hacer lo mismo con las plantas solares o las plantas eólicas, ¿no? Ese es el primer punto y lo primero que se cuestiona cuando empezamos a hablar de energías limpias. Pero vamos más allá, las energías no renovables también tenemos a las centrales térmicas. Las centrales térmicas pueden funcionar con diferentes combustibles. En no renovables tenemos a gas natural, a diésel, y todavía tenemos una, me parece, que funciona con carbón aquí en el Perú. Pero también tenemos centrales térmicas que pueden funcionar con energías renovables, como la central de biomasa, ¿no? Que es digamos, la utilización de la basura o también del bagazo, la caña de azúcar, para producir energía eléctrica. Entonces, bueno, estas son las fuentes de generación. Una vez que la energía se produce, necesitamos ver por dónde se conduce la energía eléctrica. Entonces empiezan las grandes carreteras. Las grandes carreteras donde se traslada la energía eléctrica son las líneas de transmisión, que se caracterizan por tener niveles de tensión muy altas, que se necesitan por una cuestión técnica de la industria para poder trasladar
la energía eléctrica en grandes distancias, ¿no? Desde donde se producen hasta los centros de consumo. Y esta también es otra característica importante del sistema eléctrico peruano. Tradicionalmente, los centros de producción de energía eléctrica están muy centralizados. En el centro del Perú, antes el complejo Mantaro era el centro más importante. Ahora, por ejemplo, tenemos en Chilca, que tenemos a varias centrales de generación con gas natural. Tenemos muchos problemas con el área de la selva norte, porque no tenemos centrales de producción de energía eléctrica. Tenemos ya algunas centrales renovables que están, digamos, desperdigadas, sobre todo por el área de costa sur, ¿no? El área de Arequipa, Moquegua, etcétera. También centrales eólicas por ese lado. Entonces, bueno, ahora la energía eléctrica está en estas grandes carreteras, pero ¿cómo llega a nuestras casas? Luego se transforma la energía eléctrica baja de nivel de tensión y empezamos a utilizar las líneas de distribución, que son las que nosotros vemos acá en nuestras casas, ¿no? Que son los postes. Y luego de ahí, digamos, para poder entender cómo llega la energía eléctrica a nuestras casas. Pero también la energía eléctrica llega a grandes centros de producción, a empresas, ¿no? Que sí tienen un consumo más intensivo de la energía. Entonces ahí vemos claramente que tenemos dos tipos de usuarios eléctricos. Los usuarios libres y los usuarios regulados. Ahora, ¿por qué decimos que uno es libre y el otro es regulado? Porque para los usuarios libres no existe una tarifa, es un precio que se fija libremente en el mercado, que este usuario va a poder transar y contratar, ya sea con un generador o con un distribuidor, cuánta energía eléctrica necesita y también va a determinar un precio en un contrato. Por su nivel de consumo. Por su nivel de consumo. De hecho, eso está regulado en nuestras normas y quienes son usuarios libres, y acá voy a recurrir a mis notas, siempre tienen que ser mayores a 2.500 kilowatts. Y hay un rango intermedio entre los que tienen un consumo mayor a 200 kilowatts, pero menor a 2.500 kilowatts, pueden elegir si ser usuarios libres o regulados, y todos los que tienen un consumo menor a 200, de todas maneras van a ser usuarios regulados. Que normalmente las casas, ¿no? Las casas. Que normalmente somos para usuarios residenciales, ¿no? Lo que yo te entonces, bueno, esta es la forma fuerte que sale de la generadora, y esto es como decías tú, como las carreteras, ¿no? En la carretera tú tienes una velocidad que puede llegar hasta 120 a veces, porque tienes que recorrer grandes distancias, y de repente cuando entras en la ciudad tienes que comenzar a bajarle la velocidad porque los espacios son más pequeños y no puedes estar volando, así como que llegamos a la casa y ya cuando estamos cerca a colegios, por ejemplo, tienes que comenzar a bajarle más la velocidad, y obviamente tu casa no te vas a meter en la cochera con 120 kilómetros por hora, ¿no? Tienes que bajarle, ¿no? Tienes que dejar casi neutro y estacionarte. Así es como llega la energía, va bajando, va bajando, va bajando hasta que tú llegas. Claro, exacto. Si te vas a una fábrica, ya estamos hablando de otro nivel, no entra un carro, entra un camión. Entonces, exacto. Por eso que es diferente. Entonces, el sistema eléctrico se divide, por lo que te estoy diciendo, de tres: generador, transmisor y distribuidor, ¿correcto? Exacto, esas son las actividades del sector eléctrico, ¿no? Y los agentes importantes, que son los consumidores o los clientes finales, que pueden ser usuarios libres o usuarios regulados. ¿Y quién dice el regulado, que no tiene capacidad de negociación con el otro? ¿Quién dice este va a pagar tanto? ¿Quién dice esta es la tarifa? Claro, entonces lo último que nos quedamos es que existen estos dos tipos de clientes, ¿no? Entonces, los clientes regulados sí tienen la protección, digamos, que el precio que pagan por la energía eléctrica está regulado por Ocinermin. Ocinermin es el organismo regulador encargado, que tiene en verdad varias funciones. Tiene una función normativa, tiene una función fiscalizadora, sancionadora, de solución de controversias, y la función de regulatoria, que es la de fijar tarifas eléctricas y esto para la industria. Nosotros no tenemos capacidad de negociación. Entonces es como que en la mesa se sientan ellos con los generadores de la transmisora. En realidad, más que una negociación, porque tampoco es que el organismo de fijación de tarifas de los Ocinermin se siente a negociar las tarifas. En realidad es un proceso que ya viene siendo regulado muchos años. Es un proceso, digamos, objetivo, no depende un poco de quién negocia mejor para la tarifa del año siguiente, no, es un proceso que se sigue, en donde se consideran los costos incurridos,
los costos proyectados. Y lo que es importante también saber es que nosotros cuando pagamos nuestra tarifa eléctrica, y para eso también te voy a pedir que nos ayudemos con la siguiente imagen, en realidad cuando pagamos, y este es mi recibo de luz, ya que he borrado algunos datos, pero digamos es el recibo que todos nosotros tendríamos en nuestras casas, y cuando tú empiezas a analizar tu recibo, tú vas a ver en realidad que hay un monto que es el más alto, ¿no? Cuando ves este monto que es más alto, no es el monto que el distribuidor de la zona te quiere cobrar porque se le ocurrió ese mes. No, no es así. Ese monto es resultado de 3 componentes y son de los componentes que hemos estado conversando, del componente de generación, del componente de transmisión y del componente de distribución. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que yo les traigo, para temas didácticos, vamos a pensar que este monto es 100, de 100 soles, ¿no? Entonces, ¿cómo está compuesto estos 100 soles? Alrededor del 49, en realidad 50% es un pago por generación de nuestra tarifa eléctrica. Ya. El 22.7% restante es transmisión y luego viene la distribución con 27.7%. ¿Ya? Cuando vamos a ver qué pagamos nosotros los usuarios regulados por generación, pagamos lo que habíamos conversado, ¿no? El costo de producción de energía eléctrica. Pero tampoco es un costo en donde un titular de una central hidroeléctrica va a los Sinermin y le dice, yo te vendo mi energía a 1.000 soles, y la otra va a una solar y le dice, yo te vendo a 10 soles, ¿no? Claro. Y Osinermin debería elegir el que le dice 10 soles. No, no ocurre eso. Lo que ocurre, y también está regulado, es que existen mecanismos de competencia de mercado para establecer estos precios. Primero, este precio de generación para usuarios regulados puede ser licitado. Son licitaciones a largo plazo, en donde Osinermin también vigila cuál es el precio resultante de estas licitaciones y donde también tiene en estas licitaciones como un precio tope, un precio que no va a poder ser mayor al que Osinermin está fijando. Eficientes estas empresas. Exacto. Pagar todos los costos. Exacto. Sí, sí. Este precio está relacionado a la tarifa en barra. Y la tarifa en barra también se usa porque los distribuidores, cuando van a comprar esta energía a los generadores, también la pueden contratar bilateralmente, o sea, directamente, ¿no? Sobre todo está pensado para aquellos casos en donde un distribuidor proyecta que su demanda va a subir el doble, digamos, o digamos, en una época, si nosotros regresamos... En invierno que se ponen las secadoras, los calentadores, tenemos la luz más temprano. Entonces, distribuidor exacto. Digamos, eso es algo más típico, porque eso el distribuidor ya sabe que la demanda típicamente, no sé, pues en verano va a ser mayor en Lima porque utilizamos más refrigeración, etcétera, ¿no? Pero algo atípico, por ejemplo, es lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Claro. O sea, la distribuidora pensaba que si estaba enfocada sobre todo a los usuarios libres, que son las empresas, las industrias, pensaba que esa demanda iba a seguir subiendo porque era lo lógico, ¿no? Hay siempre más producción, va aumentando. Pero ¿qué pasó con el COVID? Todo cerró. Claro. Entonces, esas desviaciones de demanda, que pueden ser para abajo o para arriba, deberían estar cubiertas con estos contratos bilaterales, en donde los precios también están regulados por el Osinermin, que es la tarifa en barra. Entonces, estos son los dos componentes para hallar un precio de generación, que es un precio promedio. ¿Alguna vez estos precios han bajado? ¿Alguna vez el consumidor ha podido, bueno, si no te has dado cuenta, no, y uno paga nomás, ¿no? ¿Alguna vez la tarifa que recibe el consumidor ha bajado? Porque a veces los peruanos sentimos, ok, afuera la gasolina baja y sube, y los gringos pagan menos, o pagan más, y nosotros siempre para arriba, ¿no? ¿Alguna vez ha bajado esa tarifa? Sí. ¿Sí? No, y ahora lo vamos a ver, o sea, han habido, digamos, ciertas fluctuaciones porque muchos de estos costos dependen de las commodities y a nivel global estos precios van bajando y subiendo, pero la tendencia en general es que esto suba, porque siempre estos precios van a estar actualizados a estos commodities. Pero algo que sí quiero comentarte, Cristina, antes de terminar con... No va a bajar. ¿Perdón? No va a bajar la electricidad, hay que guardar pan para mayo, no pensemos que va a caer el precio de electricidad. Es difícil pensar en que los precios de electricidad puedan bajar. Ahora,
Podría, de alguna manera, sí, o podría, mejor dicho, podrían, creo que lo óptimo que debemos pensar como consumidores y como mercado en general es que este precio sea sostenido, ¿no?, en el tiempo, porque en realidad toda nuestra economía, nuestros ingresos, el precio que nosotros pagamos por las cosas, todo va subiendo, es parte de la inflación, ¿no? Entonces la energía eléctrica, obviamente dentro de este mercado grande también va a subir, pero ¿cuánto? ¿Y quién asume, digamos, el riesgo de eso? Eso sí es parte de una buena política energética. Pero yo te quería terminar de comentar esto de cómo está compuesta la tarifa eléctrica para entender por dónde vienen las desviaciones en el mercado. Cuando ya conversamos, bueno, el primer componente es generación, ya está. El segundo componente es transmisión. Y cuando hablamos de la transmisión, acá viene un tema complicado en la regulación, porque nosotros pagamos por transmisión por el servicio en sí. Mira, en el ejemplo que te puse, cuando el total de que pagamos por transmisión son 22.7 soles, en realidad por el servicio en sí mismo solo pagamos 9 soles. El resto es por los cargos adicionales que están fijados en la tarifa de transmisión. Y estos cargos adicionales en realidad no tienen que ver con el servicio de transmisión, sino fueron resultado de la política energética que impulsó el Estado peruano para una serie de proyectos. Primero, el de la red principal, el ducto de Camisea, que fue subvencionado, introduciendo un cargo en la tarifa de todos los usuarios eléctricos. Los proyectos de renovables en las 4 subastas, tiene el Estado en los contratos que se firman con estos proyectos, le garantiza ingresos, lo que no tienen las otras tipos de tecnologías. ¿Y cómo le garantiza los ingresos? Si es que este tipo de energías renovables no llegan a tener ingresos mensuales suficientes, lo que hace es trasladarnos un cargo prima a nuestras tarifas. O sea, también lo subvencionamos. También hay otros proyectos que son más complicados de entender por qué están ahí, porque son proyectos de licitaciones, digamos, dedicadas de centrales hidroeléctricas, en donde incluso a Electroperú se le obligó a contratar con estas centrales hidroeléctricas. También el tema del gasoducto sur peruano, cuando se empezó con este proyecto, también se introdujo un cargo. Claro, ese cargo luego nos han devuelto a nosotros, que ha sido ínfimo, porque el proyecto quedó ahí en stand-by, pero también estaba ahí. Entonces, desastre, o sea, a lo que se le ocurre al gobierno de turno impulsar, ¡guau!, lo mete ahí. sí, o sea, creo que ahí si queremos ser o intentar ser buenos, porque claro, la mirada que uno hace cuando ya las cosas pasaron, a veces puede no ser tan justa, ¿no? Porque en ese momento la realidad era otra y después de 10 años tú ves, volteas atrás y dices, eso no fue lo mejor. Pero si ya ahora nosotros volteamos atrás y decimos, eso no es lo mejor, deberíamos pensar en otros mecanismos, ¿no? Claro. Totalmente. Que sea más fácil, bueno, ¿no? Para que el consumidor tenga claro, con nombre y apellido, qué es lo que estás pagando. Y no que aparezca todo revuelto y tú dices, ¿qué es esto?, ¿no? Claro, y para tener señales de mercado correctas, ¿no? Porque ahora en realidad no lo son. O sea, en transmisión pagamos muchas cosas de generación. Y entonces, finalmente tenemos... No nos asegura tarifas más bajas. Perdóname. Tener energía más limpia, entonces no nos asegura tener tarifas más bajas. No necesariamente. Y esta es una respuesta muy de abogado, pero es que en verdad el tema de las energías limpias, energías verdes, podemos enfocarlos de distinta manera, ¿no? Primero, como lo que ya te decía, cuando se empezó a introducir las energías limpias a nuestra matriz energética, fueron costosas. Y esto en realidad ocurre en cualquier mercado. Cuando quieres introducir una nueva tecnología, siempre los precios son más altos. Lo que sí ha venido ocurriendo en el tiempo es que los paneles solares, sobre todo, tienen costos de producción bajísimos, porque ya se están produciendo de manera masiva, sobre todo en China, en Japón, ¿no? Entonces, ya esos paneles solares ahora sí tienen muchos precios competitivos, y en la región y en el mundo, cuando se hacen ese tipo de licitaciones, se obtienen mejores precios. Entonces, al inicio era caro, claro, pero ahora... y de hecho ya muchos países lo están haciendo en la región. Si convocásemos estas licitaciones que yo te comentaba, cómo es que nosotros tenemos un precio de generación para nuestras tarifas, y permitiésemos que las energías renovables participaran, porque ahora no pueden participar por una cuestión regulatoria,
porque no tienen esta gestionabilidad que conversábamos, que sí tienen las hidroeléctricas, por ejemplo. Y bueno, si ahora participaran, de repente sí moverían el mercado y nos darían un precio más competitivo de licitaciones. Estas licitaciones de largo plazo más o menos acaban el año 2024 o 2026. Entonces, para ya el siguiente año, en realidad ya tenemos que empezar a pensar en nuevas licitaciones de generación para los usuarios regulados. Si dejamos que estas tecnologías participen, puede bajar el precio. Disculpa, ¿estas nuevas licitaciones las tenemos que hacer porque hay nuevos consumidores? ¿Porque tenemos mayor demanda de electricidad? ¿Para no quedarnos con poca oferta? Bueno, eso sí, porque, digamos, la demanda va aumentando en el tiempo, pero sobre todo es porque los contratos resultantes de estas licitaciones tienen un plazo y ya estamos cerca de que ese plazo termine. ¿Todos pagamos la misma tarifa? Tú me comentaste de que, ok, el regulado y el libre, pero dentro de los regulados, ¿todos pagamos la misma tarifa? ¿O hay una tarifa especie social? Te pregunto esto sobre todo porque con la cuarentena, mucha gente ya no consume lo de antes, ¿no? Ha perdido el trabajo y todo esto. ¿Hay una forma que antes tú seas una persona que pagas la tarifa normal y ahora bajes a la social? Sí, y mira, y ahí voy a usar rapidito otra imagen que les he traído, en donde vamos a comparar en macro el precio que paga el mercado libre y lo que pagamos nosotros. Y solo les dejo ahí para que todos piensen por qué y a qué se debe todas estas distorsiones. Y la respuesta es algunas cosas que hemos venido conversando. Y entonces, pagamos, ya ahora solo nos vamos a enfocar al mercado regulado para responder a tu pregunta. Y lo que existe ahora es que sí hay una cierta diferenciación, pero por la densidad del consumo y por el nivel de consumo en cuanto a usuarios regulados. Los usuarios que consumen menos de 100 kilowatts al mes tienen una suerte de subsidio, que lo pagamos también los usuarios regulados a través del FICE, perdón, del FOSE, y que también lo pagan los usuarios libres a través de un cargo que se llama FOSE. Entonces, digamos, está subsidiada los que tienen un consumo menor. Ahora, los que vamos más allá de ese rango, no, pagamos lo mismo. Entonces, si en el área de Lima la densidad es alta, en realidad una persona que vive, no sé, digamos, por decirlo de alguna manera, en un distrito donde, digamos, el tipo de ingresos es alto, va a pagar igual a un distrito donde los ingresos van a ser más bajos. Entonces no está amarrado a dónde vives, sino cuánto tú consumes. Y eso determina si entras en la tarifa social o no. Exacto. Ya saben, no son las secadoras. Sí, y de hecho eso tiene relación de cómo se ha venido aplicando el bono de electricidad, ¿no? Porque el bono de electricidad no estaba enfocado a dónde vives, sino a cuánto consumes. Y esa información está con nombre y apellido, o sea, es una información muy clara de, no es el bendito padrón que están todavía actualizando y que van a ver cómo actualiza, sino es al mes, ¿no? Porque ahí te sale tu registro. Exacto, sí, y en realidad digamos, para un usuario residencial, la tarifa, porque además tienen nombrecitos cada uno de estos niveles de consumo, ¿no? Es una BT5, que por ejemplo en la imagen que les mostré ahí aparece, tipo de usuario, BT5. Uh-huh. Una pregunta adicional del tema justamente de la cuarentena. Se dieron muchos apagones. Entonces, la gente decía, si cuando se me cae internet yo puedo pitear, y si usted le da una multa a la telco por dejarme sin internet, ¿qué pasa con las empresas de energía eléctrica? ¿Estos apagones son multados? Aunque sea, oye, malo, pórtate bien. ¿Qué puede hacer el consumidor? Porque el consumidor le escribe a Citel, oye, Citel, me dejaste sin internet, no tengo internet tantos días, y Citel hace el proceso, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de energía? Sí, bueno, el tema de energía en realidad es un poco más complejo por ese tipo de la cadena de la industria energética, y lo que tenemos que ver es determinar dónde ocurrió la falla, porque cuando uno en nuestras casas nos quedamos sin energía eléctrica, puede ser porque o el poste se cayó, que digamos podría ser un tema de distribución, pero también podría ser un tema mucho más grande, ¿no? Que cayó un rayo en la línea de transmisión que nos traía energía eléctrica, no sé, pues desde Chilca, ¿no? O también puede ser que la generadora algo haya fallado, no le hayan dado mantenimiento y falló. Entonces, sí existen normas, hay una norma que se llama de calidad del servicio eléctrico,
que te dicen cuáles son los rangos y cuáles son los parámetros, digamos, aceptables, ¿no? Y no solamente es el no contar con suministro, sino también es importante la calidad de energía eléctrica que nos llega. Claro, eso no lo vemos nosotros, pero digamos, nuestros electrodomésticos están seteados para un tipo de nivel de tensión, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que resuelven y encuentran el lugar de la falla, quien es responsable de esta falla tiene que compensar a quien originó que en ese momento no tenga energía eléctrica. Pero como te das cuenta, estamos hablando de actores súper grandes, ¿no? O quien produce energía, o el transmisor, o el distribuidor. Pero también lo que se dice, o el concepto más grande, es que nuestro suministrador directo del cliente final nos va a compensar a nosotros. Y por eso es que también, claro, en Lima sería, bueno, Luz del Sur o Enel, nos van a compensar si no tenemos energía eléctrica por ciertos, no sé, tiempo, ¿no? Y por eso es que justo si volvemos a la imagen de nuestro recibo, si tú ves en la parte de abajo, te dice listado de interrupciones. Y ahí, por ejemplo, el mes pasado, que este es de enero, febrero, que pasó, no hubo interrupciones. Pero si hubiesen habido, ahí deberían estar listadas y la compensación también debería ser como para restar lo que yo tengo que pagar. Bueno, hemos hablado mucho de la gente que tiene luz, pero ¿qué porcentaje del Perú aún no tiene luz eléctrica? Ahí tenemos un gran problema, porque los índices de electrificación no miden, o sea, miden que llegue las líneas, digamos, miden el porcentaje de electrificación como tal, y ahí estamos en un rango de 96 a 98%, y podríamos decir, en Perú estamos perfectos. Pero lo que no miden es que tengamos energía eléctrica los 24 horas, 7 días. Entonces, ahí tenemos un problema en ese indicador, ¿no? O sea, y de hecho, siendo un lujo. Sí, no, y de hecho solamente tenemos que ver las noticias o tenemos que llamar a un familiar que esté en provincia y darnos cuenta que no tienen el mismo servicio que nosotros tenemos en Lima, ¿no? Y eso se debe a muchos problemas, pero sobre todo de política energética. Política energética que tiene que cambiar, sobre todo si se nos vienen pandemias como estas, donde el home office es ley, aprendo en casa es ley. ¿Cómo va a llegar a internet si no tenemos electricidad? Exacto. Exacto, no, el servicio de energía eléctrica es indispensable en nuestra vida en sociedad. Entonces sí tenemos que repensar cómo aseguramos que todos tengamos realmente acceso, y no solamente que esté la línea, sino que tengamos un acceso de calidad de suministro eléctrico, y que tengamos además fuentes de generación eficiente, porque algo que sí nos ha regalado el COVID, si vemos en política energética macro, es que nos ha dado un tiempo, siquiera 2 años, en donde necesitamos ya tomar medidas importantes como país para evitar llegar a una situación en el 2024-2023 en donde tengamos que operar centrales con diésel, que no solo dañan al medio ambiente, sino que además va a hacer que el precio en el mercado de corto plazo, que es el mercado donde se transa la energía a nivel mayorista, sea muy, muy alto. Y eso finalmente va a tener impacto en todas las cadenas, ¿no? Entonces sí, es importante que tengamos eso en atención. Y una de las características del Perú es tener energía. Otros países sufren mucho con la energía. Y no podemos perder eso, ¿no? Esa es parte de nuestra ventaja competitiva, como sí. Sí, no, somos privilegiados definitivamente, pero algo que sí yo siempre remarco es que la edad de piedra no se terminó porque las piedras se hayan acabado. Y nuestros recursos, si bien existen y están, ¿no? el gas, el recurso hidroeléctrico, las fuentes renovables, muy pronto puede aparecer algo que revolucione todo, ¿no? Como ya se está comenzando a hablar del hidrógeno verde. Pero la idea es tomar decisiones inteligentes y oportunas. Urgentemente, porque no nos queda mucho tiempo. 2024 es 2 añitos más. 2 añitos más. Mil gracias, Margaret. Mil gracias. Saludos a los chicos de Perú Young Energy Professionals. Los molesto para otro tema. Amigos de Conoborro, síganos para más historias y ya saben, gasten menos en energía, apagan las lucecitas, no usa la secadora. Hay solcito afuera, ponen tu ropita y para que se seque. Hay que hacerlo así. Mil gracias. Un beso. Cuídense. Usen mascarilla, mantengan distancia social. La cosa está fea afuera. Cuídense mucho. Un beso, Margarita. Nos vemos. Muchas gracias.